Práctica 4. Números enteros. Soy Verónica Murcia y voy a explicar el ejercicio 1 de esta práctica. El enunciado dice, indica cuál es el signo de las siguientes expresiones algebraicas. Para poder multiplicar y dividir números enteros, necesitamos esta tabla. Primero he sustituido las x por números para que sea más fácil. Por un lado tenemos que menos 4 por 4 es igual a menos 16, porque menos por más es menos. Por otro lado, otra de las propiedades de la potenciación es que cualquier número elevado a 1, el resultado es el mismo número. 2. Menos 16 entre 2, menos 8. Menos entre más, menos. Ahora tenemos menos x al cuadrado. Sustituyo la x por un número y esto queda que 2 al cuadrado es 2 por 2, que es igual a más 4. Recordamos la tabla donde más por más es más. Ahora tenemos x elevado a 1. Cualquier número elevado a 1 da el resultado de ese mismo número. 2. Ahora tenemos menos x al cuadrado. Esto es igual a menos 2 por 2. Menos por más menos, menos 4. Ahora tenemos menos x por x. Esta fracción va a ser positiva o negativa dependiendo del valor de la x. Si la x es menor que 0, el resultado es positivo. Pero si la x es mayor que 0, el resultado es negativo. Por ejemplo, menos 2 por menos 2, siendo x inferior a 0, es igual a más 4. Menos por menos más por más más. Pero si el valor de la x es mayor que 0, el resultado es negativo. Menos por más, menos. Ahora tenemos menos x elevado al cubo partido x elevado al cuadrado. Esto es 2 por 2 por 2, 8. Y 2 al cuadrado es 2 por 2, 4. 4 entre 8 más 2. Pregunta 2. Si x y pertenece al conjunto de números enteros, entonces x por y también pertenece al conjunto de números enteros. ¿Esto es verdadero o falso? Antes de nada, recordamos que un número entero es cualquier elemento del conjunto formado por los números naturales, sus opuestos y el cero. Entonces, si multiplicamos un número entero por otro, el resultado también es un número entero. Por lo tanto, la respuesta es verdadero. Pregunta 3. La multiplicación de dos números de distinto signo da siempre negativo. ¿Verdadero o falso? Pues bien, cogemos dos números de distinto signo y recurrimos a nuestra tabla. Más por menos, menos. 3 por 2, 6. Verdadero. Hola, soy Gemma García y voy a explicar la pregunta 4 y 5. La pregunta 4 dice así. La multiplicación de números enteros tiene elemento neutro. ¿Esta pregunta es verdadero o falso? Pues vamos a verlo. Para responder a esta pregunta necesitamos saber qué es el elemento neutro. El elemento neutro es un número que cuando multiplica a otro número, de resultado da el mismo número. Es decir, todo número multiplicado por él da el mismo número. Entonces, sabiendo este concepto, podemos ver que la pregunta es verdadera. Esta pregunta es verdadera porque en este caso el elemento neutro es el 1. Para verlo más claro vamos a utilizar algunos ejemplos. Cualquier número multiplicado por 1 da el mismo número. En el caso primero da menos 2. 3 por 1, 3. Menos 678 por 1, menos 678. Bueno, creo que ya lo habéis entendido. O eso espero. ¿La multiplicación de números enteros tiene el elemento neutro? Sí, el 1. Es verdadera. Pasamos a la pregunta 5. Dice así, el valor absoluto de un número es el número con signo contrario. ¿Verdadero o falso? ¿Qué es el valor absoluto? El valor absoluto de un número entero coincide con su valor numérico sin tener en cuenta el signo. Y se representa con unas barras verticales alrededor del número, así. Es decir, esta pregunta es falsa ya que no es el signo contrario, sino que no se tiene en cuenta el signo. Vamos a verla mejor con unos ejemplos. Podemos seguir las siguientes reglas. Cuando es positivo, da como resultado el mismo número. Por ejemplo, el valor absoluto de 5 es 5. Cuando es negativo, da como resultado el número opuesto. Por ejemplo, el valor absoluto de menos 3 es 3. Cuando es 0, el valor absoluto de 0 es 0. Definitivamente es falsa. Hola, soy Nerea Linares y voy a explicar la pregunta 6 y 7. La pregunta 6 dice, todo número entero es un número natural. Esto es, ¿verdadero o falso? Bien, para saberlo, primero hay que recordar que los números enteros, que son representados con una z, son tanto los números positivos como los números negativos, incluido el 0. Y los números naturales, que son representados con una n, solo son los números positivos porque son con los que podemos contar elementos. Por lo tanto, si cogemos el número menos 5, este es un número entero porque es un número negativo, pero no es un número natural. Por lo tanto, esta pregunta es falsa.
Pasamos a la pregunta 7, que dice que indiquemos si el número menos 135 se puede escribir como suma de 3 números consecutivos. Hay que recordar que 3 números consecutivos son, por ejemplo, el 3, el 4 y el 5. Como en este caso no tenemos números, hay que sustituir el primer número por una x, el segundo por x más 1 y el tercero por x más 2. Sumaremos x más 1 más x más 2 y lo igualaremos a menos 135. Juntaremos las x, que nos da 3x, y pasaremos el 1 y el 2 al otro lado en signo contrario. Menos 1 menos 2 menos 135 nos da menos 138. Para calcular la x hay que dividir menos 138 entre 3 y nos da menos 46. Una vez sabemos el valor de la x, ya sabemos el primer número consecutivo, nos faltan los otros dos. Para averiguarlo, sustituiremos la x en el x más 1 y nos dará menos 45. Y haremos lo mismo en el x más 2 y nos dará menos 44. Para saber si estos tres números consecutivos sumados dan menos 135, sumaremos estos números. Como en este caso sí que dan menos 135, podemos afirmar que la pregunta 7 es verdadera. Hola, me llamo Tati y voy a explicar los ejercicios 8 y 9. Comenzaremos con el ejercicio 8. Vamos a ver si menos 48 se puede escribir como suma de 3 números consecutivos. Para poder comprobarlo, realizaremos la siguiente fórmula. La siguiente fórmula sería x más 1 más x más 2 igual a menos 48. El siguiente paso sería realizar la fórmula. Quedaría 3x al sumar todas las x más 1 más 2 igual a menos 48. Ahora pasaríamos todos los números al otro lado del igual. Quedarían negativos. Una vez pasados, los restaríamos y quedaría 3x es igual a menos 51. Despejamos la x y sería menos 51 entre 3. Y el resultado sería x igual a menos 17. Para comprobar si es verdad, se comprobará realizando la suma de los tres números consecutivos, que son x más 1 y x más 2. Entonces, sabemos que x es menos 17. Sustituimos las x por el menos 17, que sería x más 1 sería menos 17 más 1, que es igual a menos 16. Y en x más 2 sería igual a menos 17 más 2, que quedaría menos 15. Por último, sumaremos menos 17, menos 16 y menos 15, que sería menos 17 más menos 16 más menos 15 igual a menos 48. Entonces, una vez realizada la fórmula y la comprobación, podemos decir que menos 48 es verdadero. A continuación, vamos a realizar el ejercicio 9. Nos pide lo mismo que el ejercicio 8, pero esta vez con el número 72. Vamos a ver si el número 72 se puede escribir como una suma de 3 números consecutivos. Vamos a realizar los mismos pasos que el ejercicio anterior. Comenzaremos realizando la fórmula. Juntaremos las x, quedaría 3x más 1 más 2 igual a 72. Pasamos todos los números al lado del igual. Ahora realizaremos la resta y su resultado sería 69. Despejamos la x y quedaría 69 entre 3. Y su resultado sería 23. Ahora, para comprobar si es verdad, realizaremos la suma de los tres números consecutivos. Los tres números consecutivos serían x más 1 y x más 2. Sabiendo ya que la x es 23, sustituimos las x por el 23.
Entonces quedaría x más 1 sería igual a 23 más 1, que su resultado sería 24. Y en x más 2 quedaría 23 más 2, que su resultado sería 25. Por último, sumaremos 23 más 24 más 25, que su resultado sería 72. Una vez comprobado y realizada la fórmula, podemos decir que 72 es verdadero. Hola, soy Lucía Ribes y voy a explicar las preguntas 10 y 11. Comenzamos con el 10, que dice así: 26, ¿verdadero o falso? Debemos comprobar si la suma de 3 consecutivos da 26, haciendo esta fórmula. X más 1 más x más 2 igual a 26. 3x igual a 26 menos 1 menos 2. 3x igual a 23. X igual a 23 partido 3. Ahora se debería de dividir, pero vemos que 23 no es divisible entre 3 y por tanto saldrían decimales y no números enteros. La pregunta es falsa. Continúo con el ejercicio 11, que dice así: menos 87, ¿verdadero o falso? Debemos comprobar si la suma de 3 números consecutivos da menos 87, haciendo esta fórmula. X más 1 más x más 2 igual a menos 87. 3x igual a menos 87 menos 1 menos 2. 3x igual a menos 90. X igual a menos 90 dividido entre 3. Queda como resultado x igual a menos 30. Para saber qué números corresponden a x más 1 y a x más 2, hay que sustituir la x por menos 30. X más 1 igual a menos 30 más 1 igual a menos 29. X más 2 igual a menos 30 más 2 igual a menos 28. Por último, se hace la suma de menos 30, menos 29 y menos 28. Menos 30 menos 29 menos 28 igual a menos 87. La pregunta es verdadera. Buenos días, soy Teresa Moreno y voy a hacer la actividad 12, que dice así. Menos 12, hay que decir si es verdadero o falso. Para saber si esta expresión es verdadera o falsa, nos tenemos que fijar en la siguiente fórmula. X más 1 más 2 más x. A continuación la debemos de sustituir por menos 12. Menos 12 es igual a x más 1 más 2 más x. Menos 12 menos 1 menos 2 es igual a 3x. Menos 15 es igual a 3x. X es igual a menos 15 entre 3, que es menos 5. Debemos de seguir haciendo operaciones ya que se trata de un número consecutivo. Para saber cuál es el número que corresponde a x más 1, sustituimos la x por menos 5, ya que es el resultado que nos había dado en el ejercicio anterior. Por lo tanto, comprobamos que menos 5 más 1 es igual a menos 4. Hacemos exactamente lo mismo con el x más 2. Sustituimos menos 5 por la x, por lo tanto, menos 5 más 2 es igual a menos 3. Ahora, si hacemos la suma de menos 5, menos 4, menos 3, nos da menos 2. Por lo tanto, es verdadera. A continuación voy a explicar el ejercicio 13. ¿Qué características tienen en común los números que pueden escribirse como suma de 3 números enteros? El número resultante que dividimos entre 3 tiene que ser múltiplo de 3, si no, no se va a poder dividir. Para ello usaremos la siguiente fórmula: x más 1 más 2 más x. Por ejemplo, 3x es igual a menos 135 menos 2 menos 1. 3x es igual a menos 138, que sí que es múltiplo de 3.